Amén, santos. Himno número 431. Es un ejercicio el reino de Dios, pero cuando Él regrese será un galardón. En su sabiduría nos hace entrenar para cumplir su plan y justicia firmar. Nacimos de Dios para con Él reinar, pero su entrenamiento nos preparará hasta poder reinar como reyes con Él, para que su reinado se pueda ejercer. Debemos al trono sumisos estar, restringidos en todo su reino honrar, para así compartir en su autoridad y con Cristo sobre las naciones reinar. Debemos ser justos negando el yo, tener paz con los hombres y gozo con Dios, en el reino viviente, en su realidad, su manifestación se podrá realizar. Entonces el reino con Cristo vendrá, su reinado es el premio que Él nos dará. El Señor su justicia así mantendrá, y las huestes del cielo las contemplarán. Por eso gran precio el apóstol pagó, por el reino seguro a la meta corrió, y por tanto nos pide más fidelidad para en el futuro el reino lograr. Señor, por tu gracia deseamos vivir en tu reino entrenados, ganándolo así y ser ejercitados en su realidad, para el reino mañana poder disfrutar. Amén. Señor, venimos a ti confiando en que tú tomarás control y atarás a tu enemigo de todo impedimento para que este mensaje no salga. Fluye tú, Señor. Tenemos la intención de que tu cuerpo sea edificado por la palabra y en tu palabra. No somos los mejores que podemos traer estas cosas, pero nuestro corazón está abierto para que tú puedas hacer todo lo que tú puedas hacer, por encima de nuestras debilidades. Abre nuestros ojos espirituales, aún a mí que estoy aquí, para seguir recibiendo más revelación de toda tu palabra y de todo el ministerio. Bendice a todos los santos y permite que esta palabra no sea una palabra informativa, sino que tú impartas tu carga y tu visión. Gracias, Señor. Amén. Queridos santos, esta noche continuamos con el mensaje número 2. Y el título de este mensaje es La venida del reino y su proceso. Y deseo decirles que este mensaje contiene
una revelación muy profunda, fresca, animante en cuanto a este tema que estamos tocando del reino. Así que la mejor manera es que echemos a un lado nuestros conceptos, nuestras ideas y escuchemos con libertad y con un corazón abierto esta palabra del ministerio para que podamos ser renovados, animados, para un vivir en armonía con la carga de Dios que es su reino. El primer punto que queremos trabajar es: el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Y dice, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Así que el Señor le dijo a sus discípulos que el reino no podía ser observado, que este reino no podía ser observado mediante el ejercicio de su capacidad natural. No podía ser observado. Por tanto, no debía recurrir a sus pensamientos, su entendimiento, sus conocimientos o su comprensión natural, pues nada de ellos le serviría para conocer el reino de Dios. El decir que no puede ser observado, inmediatamente cualquiera que esté escuchando la palabra va a decir, o sea que mis ojos no pueden ver ese reino. Esa sería la pregunta rápida que llega a la mente de los discípulos. Entonces, ese es sencillamente el preámbulo para Dios abrir una nueva dimensión de lo que es el reino. El Señor le dijo a los fariseos que el reino no vendría de modo que ellos pudieran observarlo por sí mismos. Sus discípulos lo escucharon, los fariseos también lo escucharon, así que pues tal clase de observación estaba equivocada. El reino que ellos estaban esperando, y quizás en la mente de muchos, si sería este el que vendría a derrocar el gobierno romano, no era así, no era así. Ellos dependían de su propia capacidad mental y se valían de sus conocimientos. Y este reino no tiene la manera de poder ser comprendido, ni visto, ni experimentado con esa capacidad. Así que, y sé que todos ustedes están ahora mismo sentados escuchando esta palabra, como si estuviéramos en un anfiteatro observando a los actores que están actuando. Y quizás dentro de nosotros digamos, ya, yo sé todo eso, yo lo he escuchado ya, claro, sí, el Señor lo dijo, este reino no puede ser observado físicamente, sí, claro. Pero la pregunta es, ustedes que están ahí observando y analizando todo lo que estamos hablando, ¿sabemos realmente a qué reino se refería el Señor? ¿Tenemos hoy nuestros sentidos espirituales ejercitados para percibir, vivir y obedecer este reino que no puede observarse? Porque para ellos no podía observarse y para nosotros tampoco. Así que la misma expectativa que tenían ellos la debemos tener nosotros hoy. ¿Cómo observamos este reino? ¿Cómo vivimos este reino? ¿Cómo comprendemos este reino? Esa debe ser nuestra carga hoy. Cuando procuramos explicar este asunto del reino, nuestra tendencia siempre ha sido considerar que el reino es un lugar en donde entramos y participamos de Dios y su poder. Y ahora, de manera espiritual, pues Dios nos hace vivir en su reino y nos hace andar en su reino. Y cuando el Señor venga, pues entraremos completamente en su reino. Esa sería una explicación bastante lógica, pero lo que se va a presentar aquí no es nada de eso. No es nada de eso. Por eso el Señor comienza diciéndole a ellos, el reino, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Mateo 17:21b. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Claro, esa aseveración todavía complica más la cosa, porque primero dice que no puede ser observado, pero ahora le dice que está entre vosotros. Para los discípulos, definitivamente estas expresiones debieron ser muy complicadas. Si nos remontamos en el momento histórico que ellos estaban viviendo, la invasión del pueblo romano dirigía y gobernaba sus vidas. Ellos estaban viviendo en un reinado que no era el reinado de Israel, como lo estuvo. Estaban bajo un pueblo invasor. Y la esperanza de todo judío es que llegara el Mesías, que les iba a liberar de tal dominio. Eso estaba en el corazón de cada judío. Y alguien dijo en cierta ocasión, ¿no?, que el desencanto de Judas estaba en esa línea. Él abrió su corazón al darse cuenta que Cristo no era el Mesías esperado para derrocar el gobierno romano, y ahí es que surge entonces la contaminación en su corazón para vender al Señor. Pero eso estaba en la mente de todos los judíos. Vendrá uno que nos libertará. Y en aquel tiempo la liberación pues era del gobierno romano. Y aún antes de la invasión romana habían habido otros invasores. El pueblo de Israel había sido invadido. Y después del gobierno romano también hubo otras invasiones. Y por lo menos hay una historia muy conocida, que en aquel tiempo ya era conocida, y era la historia de los macabeos, que había luchado y vencido a los invasores. Por lo que esta mención de un nuevo reino en medio de invasores pudo haber sido para los discípulos una posible esperanza de liberación. Así que el Señor les rompe todas esas ideas, todos esos deseos que estaban, no solo los discípulos, ese era el pensamiento central del corazón del pueblo judío, una liberación de su invasor. Así que el Señor les rompe sus esquemas, primero diciéndoles que este reino no podía ser visto, y ahora que este reino está en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Lucas 4:46 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto ha sido enviado. El Señor les siguió hablando del reino de Dios, del reino de Dios. Ahora, aquí hay una nota en Lucas 4:43 que es muy, muy alumbradora. Dice, el reino de Dios es el Salvador, como la semilla de vida sembrada dentro de sus creyentes, el pueblo escogido de Dios, quien se desarrolla hasta llegar a ser una esfera en la cual Dios puede gobernar como reino suyo en su vida divina. La entrada al reino es la regeneración y su desarrollo es el crecimiento de los creyentes en la vida divina. Esta nota explica todo el mensaje, pero la traigo temprano para que ya nos ajustemos a cuál es la carga central y cuál era la carga que el Señor trajo. El Señor estaba hablándole a los discípulos de un reino que llegaría a ellos, pero no es el reino que ellos esperaban, sino era un reino que entraría dentro de ellos. Un reino que entraría dentro de ellos. Así que debemos hacer notar que en este capítulo el ministerio menciona varias veces, lo van a escuchar, que este reino no es una dispensación ni una esfera, pero en esta nota nos dice que este reino se desarrolla hasta llegar a ser una esfera donde Dios pueda gobernar. Así que por un lado no es una dispensación de la manera tradicional relacionada con una era
ni tampoco es algo espiritual fuera de nosotros para entrar en algún momento a ese reino. Eso es lo que él quiere decir. Pero sí es una esfera, dice, que se ha de desarrollar, al punto que Dios va a poder gobernar. Cuando el Señor les dijo, este reino no puede ser visto, y que estaba entre ellos, se refería a él mismo en un proceso. Primero, debía ser sembrado dentro de nosotros, lo cual es la referencia de la semilla que se siembra en el Evangelio. Y esto se inicia con la regeneración. Por otro lado, esta semilla que es Cristo avanzando y creciendo en nosotros, es nuestra experiencia en Él para madurar. Para madurar. En aquel momento el reino estaba en medio de ellos, pero pronto estaría dentro de ellos. Y luego ese reino no sería visible, pues tendría un desarrollo en su interior. Esto lo vamos a seguir ampliando y ampliando y ampliando hasta que finalmente usted lo vea. Usted lo entiende, pero que lo vea. Este principio presentado debe producir en nosotros con mucho gozo al saber que el reino de Dios está activo dentro de nosotros. Pero debemos estar alertas. Nosotros ahora estamos en la dimensión del reino que está no entre nosotros, sino en nosotros. Y es el reino que no vemos, pero se manifiesta y se expresa. Puesto que el reino es el Señor Jesús y Él estaba presente entre los fariseos, es interesante que los fariseos preguntaron ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? ¿Cuándo habría de venir el reino de Dios? Ante esa pregunta es que el Señor responde. Y estaban sus discípulos escuchando la respuesta. Fue debido a ellos que el Señor tuvo que presentar un balance en este asunto del reino, porque ellos estaban esperando que Él les dijera, yo voy a hacer una revolución y este gobierno romano se va a caer, yo los voy a dirigir a ustedes, los voy a liberar. Era lo que los fariseos querían que respondiera. Y profundamente, como he dicho varias veces ya, sus discípulos también. Pero los fariseos le daban un conocimiento mental a la palabra. Ellos no sabían cómo ejercitar sus partes internas, es decir, su espíritu humano, mediante el ejercicio de su hombre exterior y de sus capacidades naturales. Les era imposible observar que el Señor Jesús era la realidad del reino. Y aunque el Señor Jesús, el reino de Dios, estaba presente, ellos no podrían observar a tal persona. El reino estaba entre ellos, pero ellos no lo podían percibir, no lo podían ver, porque su estructura de reino era diferente. Y la realidad es que en ocasiones nuestra realidad es la misma. ¿Saben por qué es la misma? La pregunta es, si creemos que el Señor es el reino y si creemos que Él está en nosotros y creemos que su persona es la que nos gobierna, la pregunta es, ¿por qué no vivimos todo el tiempo en armonía con el Cristo que mora en nosotros? ¿Por qué? Porque aunque tenemos mucho conocimiento mental, nuestra experiencia con el Cristo sembrado en nosotros es muy pequeña. Aunque conocemos muy bien toda la economía de Dios, no hay realidad en nosotros. Por eso, Juan 5:39, vemos el hablar del Señor a los fariseos y le dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el próximo versículo dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué era eso?
Ellos escudriñaban las Escrituras, pero no tenían ninguna experiencia en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo también reprende a los hebreos. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben? Los hebreos eran salvos, habían recibido al Señor, pero no habían alcanzado madurez. Tener las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal es estar alertas de las trampas del enemigo mediante el árbol de ciencia del bien y del mal. Como mencionamos en más detalles en el mensaje pasado. Cuando crecemos y maduramos, menos somos atrapados por las trampas del enemigo para entrarnos en nuestra mente y en la atmósfera satánica. El reino está en nosotros como realidad, pero necesita madurar para producir la siega, la cual es la venida del Señor para sus vencedores. Lucas 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Próximamente estaremos iniciando con la iglesia en general una palabra, una conferencia que fue dada a principio de año, sobre el prepararnos para la venida del Señor. La meta de la preparación para la venida del Señor es la madurez. La meta no es la redención, ni aún la regeneración. La meta de todo el proceso es la madurez. ¿Por qué? Porque esto está asociado con la siembra de la semilla, la cual es Cristo mismo, y su madurez en nosotros para la cosecha. Cuando revisamos, y esto lo vamos a reenfatizar al final otra vez, Adán tenía como responsabilidad labrar la tierra y cuidar el huerto. Génesis 2:15. La nota dice que Adán debía labrar la tierra, la cual es tipo del corazón, para que el árbol de vida creciera. De igual manera, hoy Cristo, como semilla sembrada en nosotros, tiene como finalidad producir la manifestación del reino cuando la cosecha esté madura. El reino es el Señor Jesús como el Espíritu. Podemos afirmar que el reino es el Señor Jesús, pero tiene que ser el Señor Jesús como el Espíritu y no el Señor Jesús en la carne. El reino es el Señor Jesús como el Espíritu. Él le dijo a los fariseos, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Muchas veces les he traído este versículo y cada vez hay más riquezas en él. Este versículo nos dice que el reino es simplemente la realidad del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios es hecho real a nosotros, eso es el reino. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve y toma posesión de nosotros, los demonios salen, los demonios se van. Como vimos en el mensaje pasado, hay dos palabras maravillosas en Juan 1:14. Dice, y la palabra se hizo carne
llena de gracia y de realidad. El verbo de Dios, el ser intrínseco de Dios, la expresión de Dios, la palabra de Dios se hizo carne llena de gracia y de realidad. La gracia es la palabra que encierra toda la operación de Dios de eternidad a eternidad, pero ahora se encarnó para cumplir su propósito desde la encarnación hasta ser hecho el Espíritu que da vida. Por otro lado, tenemos la segunda palabra, realidad. Lo opuesto a realidad es vanidad. Cristo entró en la atmósfera de la vanidad para traer la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es la operación del reino en donde Dios gobierna. La realidad es el Espíritu que desea impartirse para impartir realidad y deshacer la obra de la vanidad y las tinieblas. La realidad es Dios mismo, como la atmósfera que sostiene todas las cosas. Si renunciamos a la potestad de las tinieblas, el Señor entra como la realidad. Es en ese momento que el Señor puede echar fuera los demonios por el Espíritu y venir Él mismo como el reino. Así que, ¿qué es estar en el reino? Estar en el reino es darnos cuenta por completo de la realidad del Señor Jesús en nosotros. El Señor Jesús dijo que si Él echaba fuera demonios por el Espíritu, entonces el reino de Dios había venido a ellos. Dice aquí en la lectura, un demonio es un espíritu maligno, impuro e inmundo, pero el principio subyacente a ser un demonio denota simplemente rebelión. Originalmente los demonios eran una especie de ser creado. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, ellos le siguieron y se convirtieron en demonios. Por tanto, los demonios denotan rebelión. Y sigue la nota: si en vuestro diario andar hay algunas cosas que no están sujetas al gobierno de Dios, que aún permanecen en rebelión contra Dios, tales cosas en principio son demonios. Es necesario que tales cosas sean echadas fuera por el Señor Jesús. Tenemos que orar, dice el ministerio: Señor Jesús, ven y echa fuera mis demonios. Incluso hoy en día todavía soy rebelde. Tal vez usted sea rebelde cuando hace compras. Tal vez usted vaya a una tienda a la que el Señor le dijo que no fuera. Una vez dentro de la tienda, usted escogió un artículo pese a que el Señor Jesús le dijo que lo dejara. Probablemente usted haya comprado ese artículo, todavía lo tiene en casa. ¿Esto es qué? Eso es rebelión, el principio subyacente a un demonio. La verdad es que muchas veces, muy raras veces quise decir, escuchamos palabras del ministerio hablándonos de esta manera. Pero es nuestra realidad presente y necesitamos estar claros. Como mencionamos en el mensaje anterior, Satanás labora y contamina al hombre constantemente desde su alma y lo transmite al cuerpo y viceversa. Es una vía de dos calles que va y viene, va y viene. Todo lo que es lujuria, deseos vanos, imaginaciones pecaminosas, egoísmo, envidia, violencia, intolerancia, aún el ser subjetivo y examinarse uno mismo, y produciendo autocompasión, un temperamento sensible que de nada se molesta o enseguida se siente que lo están acusando. ¿Sabe? Todo eso es parte de la estructura del gobierno satánico que se transmite a nosotros por medio de los demonios. Por un lado, tenemos la impartición de la Trinidad Divina, ungiendo, consagrando, santificando, pero por otro, tenemos la incorporación satánica, que opera desde nuestra carne y nuestra alma. Ambos son dos cosas muy reales. Tenemos que aprender a labrar y proteger el huerto o seremos derrotados. El enemigo manipula y opera en los hijos de las tinieblas, tanto
de demonios como personas para desanimarnos y distraernos. Todos debemos estar alertas de la operación y manipulación de este reino de tinieblas. Es posible que tengamos la vida de Cristo en nuestro interior, pero aún así no estamos sujetos al gobierno de su vida. Por tanto, en cierto sentido es posible que todavía estemos poseídos por muchos demonios. Yo sé que nos suena fuerte este asunto de poseídos. Claro, hay una posesión demoníaca completa, principalmente entre los inconversos. Pero aquí estamos hablando, como dice el ministerio, no digo yo, como dice el ministerio, de la parte de nuestra alma y nuestra mente que todavía el reino no ha entrado. Este es el punto clave. El reino necesita forjarse en nosotros para que toda la tiniebla satánica desaparezca. Necesitamos que el Señor Jesús los eche fuera. Entonces estaremos verdaderamente, ¿dónde? En el reino. El reino es la plena aprehensión de la realidad de Cristo. Aunque fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, es posible que en nuestra vida diaria carezcamos de la realidad del reino. La realidad del reino es simplemente la plena aprehensión de la realidad del reino del Señor Jesús. Cuando nos damos cuenta por completo de la realidad del Señor Jesús, esa aprehensión es el reino. Por eso volveremos a tocar las dos palabras que hablamos ahorita porque son claves. Leyendo la lectura, dice, un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que hubieran visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Según Marcos, el Señor dijo que algunos de los que estaban allí verían el reino de Dios venido con poder. Poco después de haber dicho esto, el Señor subió a la cima de un monte y se transfiguró. Vea esta conexión, qué interesante. Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Qué pasó aquí? La transfiguración del Señor Jesús fue la manifestación de lo que Él era. Cuando Él estaba confinado a su carne, la gente pensaba que Él era apenas un hombre de Nazaret. El reino estaba en Él, pero ellos no podían verlo. Fue lo que le dijo ver a los fariseos. Él resplandecía. Su resplandor procedía de su interior. No era de los cielos, no es algo que bajó, salía de su interior. Algo dentro de él resplandecía. Aunque esta realidad estaba presente en su interior, antes de su transfiguración, las personas no podían observarla, como él le dijo a los fariseos. Sin embargo, en su transfiguración, sus discípulos podían observar algo que resplandecía desde su interior. Tal vez nosotros pudiéramos decir que esto fue el resplandor del Señor Jesús o la transfiguración del Señor Jesús, pero el Señor mismo dijo que esto era la venida del reino. Así pues, el resplandor del Señor Jesús en aquel monte fue la venida del reino. Esto no fue una mera dispensación, ni tampoco una esfera donde ellos entraron. No. El reino se manifestó, se expresó. Nuestro vocabulario es inadecuado para describirlo. La transfiguración, el resplandor del Señor Jesús en el monte, era la venida del reino con poder. El reino es simplemente el Señor Jesús que resplandece sobre nosotros. Ahora bien, lo presentado en estos capítulos es la manera de Dios de decirnos que el reino es la realidad del Dios triuno mismo. Esa realidad del Dios triuno es la esencia y naturaleza
de Dios mismo, que es lo opuesto a las tinieblas y a la muerte y a Satanás mismo. Es por eso que hablamos un buen tiempo en el mensaje anterior de el proceso de la caída de Satanás, porque eso establece la oposición y lo opuesto del reino de Dios que estamos explicando en este momento. Hay unos versos aquí que queremos estudiarlos porque nos explican estos misterios. Hebreos 1:2 dice: al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ve aquí el verso 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vea la nota aquí de la palabra resplandor. El resplandor de la gloria de Dios es semejante al resplandor o al brillo de la luz del sol. El Hijo es el resplandor, el brillo de la gloria del Padre. Esto se refiere a la gloria de Dios. La impronta de la sustancia de Dios es semejante a la impresión de un sello. El Hijo es la expresión de lo que Dios, el Padre, es. Esto se refiere a la sustancia de Dios. Así que cuando combinamos toda esta palabra maravillosa, cuando los discípulos vieron al Señor expresar su reino, que es el resplandor de la gloria, ellos tuvieron una visión física del brillo de la gloria del Padre, la cual se expresa en el Hijo como su sello o la impronta de su sustancia. Y queremos agregar, como hemos expresado ya en otras conferencias, la sustancia de Dios es amor, es luz y vida, lo cual se encierra en la gracia y la realidad. Por eso hablamos de estas dos palabras y le dije que teníamos que traerlas otra vez. Esta gracia y realidad se manifiesta por medio de su palabra, la cual es el Verbo mismo, quien es Cristo. Y hay más versos, quizás no los habíamos relacionado con esto, pero la Biblia es solamente una. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a existencia. Y aquí viene. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Ahora podemos darnos cuenta que Juan 1:4 está conectado con Hebreos y está conectado con Juan. Todo está conectado, y está conectado con Mateo, todo está conectado. Siempre que se habla de la luz, siempre que se habla de la vida, lo que está hablando es de la expresión y manifestación del reino de Dios, que está en Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, verso 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es eso? Está hablando de la posición del reino que se opone a las tinieblas y hace desaparecer las tinieblas. Entonces ve ahora Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y ya vimos lo que es la gloria. Para toda perseverancia y longanimidad con gozo. Somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar ¿de qué? De la porción de los santos en la luz,
Yo sé que antes habíamos visto eso de una manera muy suave, muy luz en revelación y el Señor me alumbra. No. Participar de la porción de los santos en la luz es participar de la expresión de la gloria de Dios, que es su reino. Por eso somos fortalecidos. Por eso la potencia llega a nosotros cuando nos enfrentamos y somos suplidos de nuestra porción de los santos en la luz. El 13 dice, y ese lo hemos leído muchas veces, pero ahora tiene otro sabor, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, de un reino, el reino de la oscuridad, el reino de la muerte, y nos traslada al reino del Hijo de su amor. ¿Cómo nos traslada? Al participar de la luz. ¿Qué luz? La misma luz que se le presentó a los discípulos en el monte y que el Señor dijo que eso era la expresión de su reino. Claro, allí verlo brillar, quizás ellos ni vieron cómo es el reino. Es que esa luz tiene una operación interior en cada uno de nosotros, cuyo principal propósito es disipar las tinieblas. Disipar las tinieblas. Así que para poder comprender este asunto tengo que referirme otra vez a la primera presentación que dimos en el mensaje anterior. Allí dijimos que cuando Satanás se rebeló, quedó fuera de la palabra, la cual contiene la esencia y naturaleza de Dios mismo, que es amor, luz y vida. El amor es la esencia de Dios. La luz transmite la esencia de Dios. Entonces el amor y la luz se manifiestan como vida. Todo eso es la operación interior que ocurre en nosotros. Y eso llega a nosotros por medio de ¿qué? De la palabra. Quizás no podemos recordar en nuestra vida cristiana, si usted lleva mucho tiempo, todos y cada uno de los momentos en que hemos estado bajo la infusión, la comunión de la palabra, pero sí podemos recordar y hasta percibir y sentir los momentos en que no lo hemos estado. ¿Cuáles son esos momentos? Momentos de tristeza, angustia, desesperación sin salida, sin solución, en medio de problemas o situaciones. Todos hemos sentido lo que es las tinieblas, lo que es la muerte, lo que es la tristeza, lo que es la angustia. Esa es la expresión del reino de Satanás. Y después que pasamos eso, va a pasar una de dos cosas. Primero, si no nos abrimos al Señor, no nos humillamos al Señor y damos gracias al Señor por todo y esperamos en Él, viene la rebelión, el por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Viene el enojo, viene más oscuridad, viene adormecimiento espiritual y la muerte espiritual. Y ahí vemos que muchos hermanos se enfrían, se alejan de la iglesia, se ofendieron. No me ofendí porque aquel me hizo esto, me hizo lo otro, pasó tal cosa que no me gustó, hacen allí cosas que a mí no me gustan. ¿Qué es eso? Eso es estar inmerso en las tinieblas. O nos arrepentimos, damos gracias, le entregamos todas las cosas a Dios y entonces experimentamos Romanos 14, 17, donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el reino tiene una acción subjetiva que es producida en nuestro espíritu y se extiende a todo nuestro ser. Pero tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque la operación del reino de Satanás está en constante acecho. La oscuridad y la muerte son tan reales como son la luz y la vida. La razón que existen tantos suicidios es que el hombre no fue hecho para vivir en la atmósfera satánica. Por eso, cuando entran en estas angustias y estas tristezas y esta oscuridad, entonces se refugian en las drogas y el alcohol.
y la necesidad entonces de buscar ayuda. Si no tienen la manera de tocar al Señor, pues obviamente tiene que ir a psicólogos y psiquiatras, y el desbalance llega a tal momento que sí, a veces el cerebro necesita unos químicos para estabilizarse, pero todo eso es una operación bien planificada del enemigo, a tal punto que eso está en todas las culturas y en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque es el mismo enemigo operando igual. Cuando alguien no ha podido experimentar la luz, el resplandor de la gloria, ¿saben? Lamentablemente buscan escapar muchas veces en los extremos, como es el suicidio, lo cual es la solución satánica. Y desgraciadamente esto lo hemos visto una y otra vez, ¿saben? En dos extremos. A veces las personas famosas, las que uno piensa que no tienen ningún problema, son las que menos luz tienen en la vida. Y el otro extremo son los jóvenes, que todavía están inmaduros y se ahogan fácilmente y el enemigo los engaña. ¿Qué es esto? Esa es la operación de los demonios, la operación de las tinieblas y la falta de la luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, ahora ese verso tiene un sabor diferente, porque sabemos que esa luz es el Cristo que estaba resplandeciente en el monte. Y ese Cristo está deseoso de resplandecer dentro de nosotros. ¿Para qué? Para disipar la tiniebla. Vea qué salmo más hermoso, el Salmo 36. Porque contigo está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Qué maravilloso. Lo trabajamos, ese salmo lo trabajamos en un mensaje anterior, el Salmo 36:9, pero ahora tiene otro sabor. Ahora nos damos cuenta que la fuente de la vida es el reino de Dios, operando dentro de nosotros. Cristo como el reino vino a los discípulos y se transfiguró en luz. Ahora el reino viene a nosotros por el Espíritu. Disipa las tinieblas y también nos llena de luz. Vamos a otro punto y es el proceso del reino. Ya básicamente esta parte ya la hablamos completa, pero para efecto de repaso, y nos viene bien volver a repetir, vamos a trabajar directamente del texto para que vean, ahora lo van a poder disfrutar mejor después de toda la explicación que hemos dado. Dice Marcos 4:26 al 29, dice que el reino es una semilla que fue sembrada en la tierra y crece hasta alcanzar la madurez, el tiempo el cual llega la siega, es decir, Cristo llega. La semilla es el Señor Jesús como aquel que resplandece. Esta es una semilla que resplandece. Nosotros somos el suelo en el cual el Señor Jesús ha sido sembrado como simiente. Por tanto, el reino es el Señor Jesús como semilla de vida que ha sido sembrada en nuestro interior y que crece en nosotros hasta alcanzar la plena madurez en el tiempo de la siega. Cuando los cultivos estén maduros, Cristo vendrá. Y el reino entonces tendrá la manifestación. Ahora somos partícipes del proceso del reino. Es decir, hoy la simiente del reino está creciendo en nuestro ser. Este crecimiento del reino nos llevará al punto final, a la siega. La siega será la plena manifestación del reino. Hoy tenemos la realidad del reino en nuestro espíritu, pero luego tendremos la manifestación del reino. ¿Saben qué? Todo será luz otra vez. Ya no habrá tinieblas. Ya no habrá tinieblas. Recordamos que la misma tarea que Dios le dio a Adán, como mencionamos anteriormente, la tenemos hoy. Hoy seguimos laborando.
Hoy seguimos que tenemos que trabajar en el huerto. Fíjense las notas, otra vez. Labrar, el hombre labraba la tierra a fin de que la vida, especialmente el árbol de la vida, que creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, expresar a Dios en su imagen. Ese es el primer aspecto. Aquí la tierra tipifica el corazón del hombre, donde Cristo como semilla del árbol de la vida fue sembrado. Labrar la tierra significa ablandar y quebrantar nuestro corazón endurecido, haciendo que éste se abra a los cielos, para que el Espíritu como la lluvia descienda con miras al crecimiento de Cristo como árbol de la vida en nuestro ser. Qué mucho había ahí en ese verso. Luego, la palabra guardar, esto equivale a proteger el huerto del enemigo de Dios, a fin de que el segundo aspecto del propósito de Dios sea cumplido, es decir, que Satanás sea subyugado bajo la autoridad de Dios. Tenemos que labrar la tierra para que Dios, el árbol de la vida, entre a nuestro ser. Además, tenemos que guardar dicha tierra y no dar cabida alguna a Satanás, que es el árbol del conocimiento. En esta tierra, Dios ve dos siembras. La siembra en el corazón del hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la siembra del árbol de la vida. Dios va a estar mirando estas dos siembras, y partiendo de esas dos siembras es que Dios va a medir su venida. Para los redimidos y regenerados, Cristo en su venida medirá el crecimiento de la siembra del árbol de la vida, el cual es Él mismo en nosotros. Para los que no son redimidos ni regenerados, entonces el árbol de ciencia del bien y del mal también va a medir y va a definir el castigo y el juicio de los que no recibieron al Señor. El último punto es reino y el evangelio. La meta principal de Dios, crear al hombre, era que dentro de él, Cristo como el árbol de la vida, lo cual produciría el reino de los cielos en la tierra. Esa es la meta principal de Dios. Cristo, como el árbol de la vida, entraría en el hombre se multiplicaría y se produciría entonces el reino de los cielos en la tierra. Dios crea al hombre en medio de una gran batalla de fuerzas en el universo. Los que estaban en el amor, la luz y la vida, y los que estaban en el odio, las tinieblas y la muerte. Esa era y es todavía la gran batalla. Los que están en el árbol de la vida y los que están en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esas dos fuerzas estaban y todavía son una gran batalla. Satanás logró sembrarse en la carne y el alma del hombre y desde ahí darle fuerza al árbol de muerte del conocimiento del bien y del mal. Pero el Señor abrió la puerta mediante su redención y luego de llevar a cabo su proceso permitió que participáramos de Él mismo, de su vida divina y entrarnos en otra diferente esfera y dimensión. Segunda de Pedro 2, 3 y 4 y 11 nos hablan del proceso para lograr su propósito eterno. Dice el 3, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la teosemejanza, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. El 4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa es la corrupción. Entonces, la vida divina nos entra en otra esfera y eso va a permitir el 11, porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo tenemos entrada al reino? No es al aprender, estudiar o cumplir ciertas reglas, es mediante la regeneración. Entramos en el reino por medio del Señor Jesús, que viene a nuestro ser y nos imparte todas las cosas que pertenecen a la vida y a la teosemejanza. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la teosemejanza ahora están en nuestro interior. Estoy sustituyendo la palabra piedad por teosemejanza. No debemos menospreciar la pequeña semilla. Esa pequeña semilla es todo inclusiva. Las raíces, el tallo, las ramas, las hojas, las flores, el fruto, todo ello procede de esa pequeña semilla. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la teosemejanza nos han sido dadas, así que somos participantes de la naturaleza divina. Por medio de esto podemos obtener una rica y abundante entrada al reino. Repito, no solamente entrada, sino rica y abundante entrada. Esta entrada al reino tiene dos fases. La realidad del reino, la cual se deposita en nuestro espíritu como la semilla para crecer. Es una semilla de luz. Es una semilla de luz. Porque esa luz es la expresión de la gloria. Pero entra como semilla para crecer y desarrollarse. Por eso Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros, que Él sufre dolores de parto. ¿Qué es eso? Es que la semilla crezca para crecer y desarrollarse. Y la culminación de esa siembra que nos centrará en la manifestación del reino en Cristo en su venida. Toda esta operación nos muestra una visión completamente diferente de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, en la operación de la iglesia hoy, es Cristo creciendo en nosotros hasta ser formado y madure y nosotros expresarle a Él, como dijo Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es eso? Eso es la manifestación y madurez de esa semilla en nosotros que es el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Permite que se haga realidad y vida este mensaje. Cambia nuestro concepto de estar esperando un reino. Cambia nuestro concepto aún de querer entrar a un reino. Permite que tú como el reino nos arropes, nos guíes, nos dirijas, nos llenes de tu luz para que tu gloria nos alcance y podamos ser uno contigo en tu venida. Gracias, Señor. Amén.